Comenzamos con el ejercicio 1 del tema 2 de termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, en el que vamos a hallar el trabajo realizado por unos sistemas. Por ejemplo, en el apartado A nos dice que calculemos el trabajo cuando fundimos un mol de hielo a 0 grados en una atmósfera. En el apartado B nos habla del calentamiento reversible a presión constante de un mol de agua líquida de 0 a 100 grados, a una atmósfera también. Y en el apartado C nos piden el trabajo que se produce cuando vaporizamos un mol de agua a 100 grados y una atmósfera. Y nos da como dato la densidad pues, de las sustancias que nos interesan para los diferentes apartados, como son el hielo, el agua líquida a 0 grados o el agua líquida a 100 grados. Bien, entonces vamos a empezar con el primer apartado en el que tenemos un cambio de fase, un mol de hielo que se funde. Vamos a hacer un pequeño esquema para entender mejor lo que calculamos. Imaginemos un cilindro con el pistón y vamos a fundir hielo. Es decir, aquí tenemos agua sólida y la vamos a pasar a agua líquida. Debemos recordar que el agua es una sustancia anómala que reduce el volumen cuando pasa de sólido a líquido. Es decir, el agua líquida es más compacta, deja menos huecos que el agua sólida y por tanto se produce una disminución de volumen. Voy a llamar, por ejemplo, Vs al volumen del sólido y Vl al volumen que ocupa líquido, que es un mol. Y este desplazamiento del pistón hacia abajo es lo que nos genera, lo que nos produce un trabajo de compresión y por tanto positivo. Es cierto que es un desplazamiento pequeño, este cambio de fase no involucra un gran cambio de volumen y por tanto el trabajo realizado va a ser bastante pequeño, pero bueno, es el trabajo que vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, es un proceso a presión constante, proceso reversible, el trabajo viene dado por menos integral de P de V. Como es un proceso a P constante, sacamos la P fuera, nos queda P por el cambio de volumen. La integral de dV sería el cambio de volumen, que bueno, si prefieres lo pongo como menos P por volumen final, que es volumen del líquido, menos volumen inicial, que es volumen del sólido. Eso va a ser el trabajo. Bien, lo voy a volver a escribir aquí, menos presión, como digo, presión constante de una atmósfera, por tanto menos una atmósfera por volumen del líquido. ¿Qué volumen ocupa un mol, que son 18 gramos de líquido? Pues tenemos que buscar la densidad del agua líquida a 0 grados, porque al fundir la temperatura tampoco va a cambiar, va a ser también constante, se va a mantener en 0 grados. Y el agua líquida la tenemos aquí, a 0 grados tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico. Por tanto, para hallar el volumen del líquido del agua líquida vamos a escribir la inversa de la densidad. 1 gramo centímetro cúbico, vamos a poner arriba 1 centímetro cúbico, inversa de densidad, y abajo 1 gramo. Bien, y ahora vamos a hallar el volumen del sólido. Menos volumen del sólido, que es lo mismo, inversa de densidad del sólido, teniendo el sólido una densidad de 0,917 gramos centímetro cúbico. Por tanto, ponemos arriba 1 centímetro cúbico y abajo 0,917 gramos. Bien, lo que ocurre es que nosotros no tenemos un gramo no estamos fundiendo un gramo de hielo, sino un mol de hielo, que son 18 gramos, y por eso tenemos que multiplicar aquí por 18 gramos que estamos fundiendo. Cuando hacemos la inversa de la densidad, esto que tenemos aquí es 1 partido de ρ del líquido y esto 1 partido de la densidad del sólido, estamos hallando un volumen llamado específico, volumen por unidad de masa. Esa es la inversa de la densidad, el volumen específico. Volumen por unidad de masa multiplicado por la masa que estamos fundiendo nos da el cambio de volumen total. Bueno, pues aquí ya tendríamos en atmósfera por centímetro cúbico el trabajo realizado. Normalmente se expresa en julios, entonces vamos a pasar estos centímetros cúbicos a litros, 1000 centímetros cúbicos, que es 1 litro, centímetro cúbico se va, y ahora ya tenemos atmósfera litro, que es una unidad pues más apropiada para el trabajo, más conocida, pero es mejor el julio, y por tanto vamos a multiplicar por 101,3
julios, que es una atmósfera litro, un factor de conversión que, si nos acordamos, pues lo podemos aprovechar. Y si no, también podemos hacer otra cosa, que es multiplicar por la constante de los gases, 8,314 julios mol Kelvin por la R en julios, y en atmósferas litro, que es 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin mol, el resultado sería exactamente el mismo. Bueno, pues si hacemos esa operación nos da un resultado de 0,16 julios, 0,165 julios. Un trabajo pequeño y un trabajo positivo porque es de compresión, el pistón baja hacia abajo, por tanto es positivo, y es pequeño porque el cambio de volumen es muy pequeño. En un cambio de fase de sólido a líquido apenas se modifica el volumen y por tanto se trabaja muy poco. Después vamos a pasar al apartado B, en el que ahora vamos a calentar de forma reversible a P constante un mol de agua líquida, desde 0 grados hasta 100 grados. Bien, vamos a hacer un pequeño esquema también para verlo un poco mejor. Tenemos agua líquida a 0 grados. Aquí, por ejemplo, tengo agua a 0 grados y la voy a calentar a 100 grados. ¿Qué ocurre? Que el agua, bueno, como cualquier cuerpo, al calentarlo se va a dilatar y por tanto el agua a 100 grados va a ocupar un volumen mayor que el agua a 0 grados y vamos a tener un cambio de volumen que, bueno, no sé, quizá aquí, si me permites, lo voy a llamar a sus volúmenes V1 y V2, aunque bueno, podemos utilizar la notación que nos apetezca. Y este proceso se produce a presión constante, a presión atmosférica, por tanto el trabajo reversible es menos integral de P de V, como la P es constante la echo fuera, y por tanto me queda P por el cambio de volumen, que es menos P por volumen final menos volumen inicial. Bien, y ahora vamos a pasar a sustituir en la fórmula, igual que hicimos arriba. Voy a volver a copiarlo aquí, trabajo igual a menos presión, menos una atmósfera, ya que el calentamiento lo realizamos en atmósfera, por volumen final, volumen del agua a 100 grados. Pues buscamos la densidad del agua a 100 grados, que vale 0,958, y ponemos la inversa. Abajo los 0,958 gramos y arriba el centímetro cúbico. Esto es el volumen específico, volumen por unidad de masa del agua a 100 grados. Aquí nos la da 0,958 gramos centímetro cúbico a 100 grados. Y ahora restamos el agua cero, que es un gramo centímetro cúbico, un gramo abajo, un centímetro cúbico arriba, siempre inversa de densidad. Y multiplicamos por los 18 gramos, porque no estamos calentando un gramo, sino un mol de agua, que son 18 gramos, eso hay que tenerlo en cuenta. Gramo se va con gramo y con gramo. Ahora, otra vez, añadimos un factor de conversión pasando los centímetros cúbicos a litros, 1000 centímetros cúbicos, un litro, y así ya tenemos en atmósferas litro el trabajo, y si lo queremos en julios, 101,3 aproximadamente julios, es una atmósfera litro, y así ya nos queda en julios el trabajo. En este caso hablamos de un trabajo de expansión y por tanto negativo según el criterio de signos de la IUPAC. El valor es de menos 0,08. Menos 0,08 julios es el trabajo de expansión que se realiza en ese calentamiento de agua desde 0 grados hasta 100 grados. Bien, y ahora para terminar vamos a pasar al apartado C, en el que tenemos lo mismo otra vez, es repetir lo que hemos hecho en los otros apartados, pero bueno, lo vamos a hacer para no dejarlo ahí. En el apartado C tenemos la vaporización reversible de un mol de agua a 100 grados y una atmósfera, es decir, tenemos un cilindro con un pistón que contiene agua líquida, que está a 100 grados y presión atmosférica, y la vamos a vaporizar pasándola a agua-vapor. Aquí sí que se va a producir un cambio de volumen muy importante, porque el gas ocupa mucho más volumen que el líquido. El agua-vapor va a ocupar un volumen más importante. Temperatura y presión constantes, es decir, es un cambio de fase ATP constante en el que el agua, un mol de agua, o sea 18 gramos de agua de nuevo, van a pasar de líquido a vapor. El trabajo vuelve a venir dado por menos integral de P de V, proceso a P constante, por tanto menos P por el cambio de volumen. Vamos a utilizar VL y VG. Vamos a llamar gas a esto, gas y volumen del gas. Bueno, pues
es menos presión por volumen final, que es volumen del gas, volumen del estado final, menos volumen del estado inicial, que es el líquido. ¿Qué ocurre? Que el gas ocupa un volumen miles de veces superior al líquido y por tanto si despreciamos el volumen del líquido no vamos a cometer apenas error. Y el volumen del gas, suponiendo que tengamos un gas ideal, lo podemos cambiar por nRT partido de P. Volumen, P por V igual a nRT. Si despejamos el volumen del gas, pues nRT partido de P. Las P se van y nos queda menos nRT. Por tanto, el trabajo en este caso vendría dado por el número de moles, que es un mol, por la constante de los gases, que sería 8.314 julios mol Kelvin, y por la temperatura a la que estamos, que son 100 grados, que serían 373 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, y en julios tendríamos el trabajo, que voy a echarle un vistazo. En el apartado C tenemos un trabajo de 3100 julios aproximadamente, menos 3100 julios. Es un trabajo de expansión claramente, por tanto trabajo negativo. Y bueno, también podemos no despreciar el volumen del líquido a 100 grados porque tengo aquí su densidad. Si quieres puedes probar. Está aquí la densidad, aquí, ¿verdad? Esta es la densidad. Por tanto, si ponemos inversa de densidad, y lo pasamos a julios también, como hicimos antes, podemos tener en cuenta el volumen de líquido, pero bueno, el volumen del gas es muchísimo mayor que el volumen de líquido. Eso hace que el volumen del líquido sea despreciable frente al del gas y el resultado apenas se modificará por considerar el volumen de líquido. Bien, pues aquí dejamos este ejercicio en el que empezamos a aproximarnos al cálculo del trabajo. No es el cálculo del trabajo en el típico sistema gas ideal que expandimos o comprimimos, o sea, es trabajo en cambios de fase, calentamiento de un líquido. Un ejercicio interesante. Pues nada, continuamos en el siguiente punto con el ejercicio 2.